voy a presentar ahora que amablemente nos está esperando en línea el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. José Luis, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Gracias, José Luis, por el tiempo. Bueno, quiero empezar por esto. ¿Te sorprendió todo lo que pasó en estos días con el expresidente de la Nación, con Alberto Fernández, más allá del tema de los seguros y la posterior denuncia de su pareja, de Fabiola Yáñez? Mira, yo sé de Alberto Fernández desde hace 30 años, cuando fue secretario de Seguro y Bancos de Cavallo, cuando Cavallo era ministro de Economía. Sí, siempre me pareció una lacra, una basura como persona, pero ahora lo que acá importa es lo que ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Yo condeno todo tipo de violencia, y ni hablar de violencia de género, y ni hablar por la desproporción de poder que había entre un presidente de la Nación y la señora Fabiola, ¿no? O sea, la primera es la condena absoluta a esta lacra que es Alberto Fernández por violento, y más con la madre de su hijo, ¿no? Y cuando estaba embarazada parece ser que ha sido violento con ella. En segundo lugar, que es un tema que no tiene nada que ver con el anterior, por eso creo que hay que meterle mucho bisturí para separar las cosas acá. Son todas, si bien son fruto del mismo árbol podrido, son frutos distintos del mismo árbol, de la podredumbre kirchnerista. Otro árbol, otro fruto de ese árbol podrido, que no tiene nada que ver con el anterior, es que Fabiola, ahora que puede hablar, debería haberle pedido disculpas al pueblo argentino, porque mientras ella disfrutaba de las mieles de la violación de la cuarentena que el propio redactor de la cuarentena había hecho, porque no hay que olvidarse que la cuarentena fue decretada por decreto por el presidente Alberto Fernández, que de manera desenfadada lo violó no sé cuántas veces, y Fabiola gozó de esa violación de su marido, porque ella, en la época que nosotros no podíamos ni trabajar, mucho menos circular por la calle, recibía su peluquero, su pedicuro, su profesor de gimnasia, hacía fiestas en Olivos, y no vi ningún arrepentimiento, o no escuché de ella explícitamente un pedido de disculpas al pueblo argentino, mientras acá se moría gente porque no se vacunaba, no se testeaba, la gente se fundía porque no podía trabajar, etcétera. La tercera cosa, el tercer fruto de este mismo árbol, pero no tiene nada que ver con los anteriores dos frutos, es que no permitamos los argentinos que el kirchnerismo se empiece a separar como lo está haciendo de Alberto Fernández. Lo está haciendo Cristina, Mayra Mendoza, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, y hoy ya Echarri salió a decir que sabíamos lo que se venía, pero fingimos demencia. A toda esta lacra que hoy se quieren despegar a Alberto Fernández, no. Juntémosla, porque lo militaron a este tipo hasta el último día. El kirchnerismo es algo que Argentina se tiene que sacar de encima, como cuando uno se saca un grano de pus de encima. Porque el kirchnerismo, después de 16 años, nos ha demostrado categóricamente que dos cosas nos ha demostrado categóricamente, y son dos cosas que justifican que algún día no exista más el kirchnerismo. ¿Qué es? Son una asociación ilícita, se han robado un país entero. Si no, fijémonos los casos de Felisa Micheli con su paquete de fajo de billetes, con su fajo de billetes en el Ministerio de Economía, en el baño del Ministerio de Economía, Jaime con el tema del transporte, Devido con los combustibles, no tantos casos, Skanska, López, Guillermo Moreno, bueno, todos chorros condenados por corrupto, delincuente, y encima han dejado el país hecho una villa miseria, un país roto por completo. La Argentina se parece en muchos lugares ya a Cuba y a Venezuela, por la desolación que se ve, la miseria, la indigencia, la marginalidad, en fin. Así que el kirchnerismo es una lacra que hay que sacarse de encima, y todos estos que se quieren despegar de hoy, en algún momento militaron, y muy fuertemente, a Alberto Fernández. Esas son las tres reflexiones iniciales que me merece de tema, o las tres que me merece de tema. Y José Luis, algunos yo miraba, ¿no? Algunos descargos sobre gente que perteneció, por supuesto, al espacio donde estaba Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, hacer un descargo repudiando la actitud de Alberto Fernández, y lo veía sentado al lado a Fernando Espinosa, ¿no? Que está procesado por abuso sexual. El caradura de Kicillof, diciendo que está choqueado por el caso Alberto Fernández, pero
dando vueltas por no sé dónde con Espinosa al lado. En La Espinosa Rioja. ya no debería ser más intendente de La Matanza, un tipo que está procesado por abuso sexual. Es un disparate. Bueno, esa es la lacra que es el kirchnerismo y el peronismo en general, te diría, ¿no? José Luis, yendo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y después de todo lo que pasó con la planta de GNL, que finalmente se va a instalar en el sur y no en la provincia, y un Kicillof que, por supuesto, habla de una operación del gobierno nacional, ¿no? Como justificativo de que la planta finalmente, o porque no adhirió al RIGI, no está en la provincia. Mira, la ley bases donde está el RIGI dice claramente que aquella provincia que quiera recibir los beneficios del RIGI, las empresas que adhieren tienen que adherir al RIGI. Bueno, él decidió no adherir, así que YPF, punto, no adhirió, no se instaló en Buenos Aires, sino que se instaló en otra provincia. Así que Kicillof debería hacerse cargo alguna vez, o nosotros los bonaerenses deberíamos hacerlo culpable categóricamente de todo el desastre que ha generado, porque no es que Kicillof comete este error de no adherir al RIGI, que es la causa central, aunque el presidente de YPF no lo diga, por la cual YPF no va a Buenos Aires, pero Kicillof es el mismo inútil que le ha generado al país 40.000 millones de dólares perdidos en juicios en Nueva York por culpa de que Kicillof a sabiendas violó contratos. Lo de YPF, o sea, cuando Kicillof dijo, YPF va a tener que poner plata para irse de acá. Bueno, o nosotros, Argentina perdió hoy el equivalente al valor de 3 veces el valor de YPF en mano del Estado en los juicios en Nueva York por 16.000 millones de dólares. Pero si le agregás lo que le pagamos de más Club de París, cuando este inútil al Club de París cuando este inútil era ministro de Economía. Si le agregamos las reservas que Argentina se comió para financiar el déficit fiscal, que no lo podía financiar con deuda porque estábamos desacatando las órdenes de Griesa, ¿te acordás con el juez Griesa? Sí, claro. Bueno, este imbécil Kicillof alegremente decidió no acatar las órdenes de Griesa, cuando era ministro de Economía. Argentina no pudo colocar deuda. Para rolovear la deuda tuvo que empezar a usar reservas para cancelar deuda. Y siguen las cuentas, aerolínea mal estatizada, otro juicio perdido. El cupón PBI. O sea, este tipo es un inútil, que es el mismo que ahora hace que los bonaerenses nos perdamos una inversión de decenas de miles de millones. Mira, mi cálculo grosero es que este inútil de Kicillof al país le ha costado cerca de 100.000 millones de dólares, entre juicios perdidos, la no inversión del GNL, el uso de reservas por su mala decisión de no pagar la deuda externa. 100.000 millones de dólares, casi la mitad del PBI de Buenos Aires, se llevó puesto este tipo. Así que, por eso, de nuevo, vuelvo a lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una lacra que nos tenemos que sacar de encima los argentinos para que demostremos que estemos bien de salud mental, porque no podemos tener un espacio político que sea esto. Kicillof, Espinosa, Cristina, Alberto Fernández. Eso es una lacra, son lacras sociales estos tipos. El miércoles en la Cámara de Diputados, una de las cuestiones, más allá de la importancia de lo del banco genético, también la educación como servicio esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, ¿no? No sorprende, por supuesto, los votos positivos a esta iniciativa. Te pregunto, José Luis, ¿sorprende los negativos a una cuestión que es tan necesaria? ¿Y quién puede discutir esto, no? Que los chicos estén en las aulas, más allá de que no se cercena, por supuesto, el derecho a huelga. Sí, claro, me interesa enfatizar el medio vaso lleno que vos planteás. El medio vaso lleno es que el miércoles se dio sanción a 2 leyes muy importantes, como un banco de datos genéticos para que los abusadores sexuales sean inmediatamente, apenas cometen el delito, detectados y encarcelados. Esto va a agilizar mucho el trámite de parte de los peritos, los fiscales y los jueces. Y la otra cosa es la esencialidad de la educación, cosa de limitar el derecho de estos baradel de la vida de hacer abuso de su calidad de sindicalista de los docentes. Y aparte lo que se ha hecho fue de todo sentido común, porque el derecho a huelga está consagrado en la Constitución. Y luego, como dice la misma Constitución,
esos derechos que consagran en la Constitución van a estar debidamente reglamentados por leyes. Ujú. Bueno, en el caso de la educación, el derecho a la educación básica, primaria y secundaria, que está consagrado en la Constitución, lo reglamentamos el día miércoles en la Cámara de Diputados diciendo que, primero, es servicio estratégico esencial, como consecuencia de lo cual se limita el derecho de huelga, digámoslo, sí, se limita porque si la huelga es entre 1 y 2 días, por lo menos el 30% de los docentes y no docentes van a tener que trabajar. Claro. Y si la huelga supera los 3 días, o de 3 días o más, el 50%. 50% de los docentes van a tener que trabajar. Sí, y además se va a tener que cumplir el calendario escolar, o sea que mientras hacen la huelga, entre el 30 y el 50% van a tener que estar trabajando, pero al final del día, al final del año, se va a tener que compensar lo perdido para que se complete el calendario escolar. Eso es uno de los artículos de la ley también. Ujú. Así que bueno, muy feliz por eso, muy feliz por eso. ¿Por qué no los que votaron en contra? Bueno, pues está claro, el kirchnerismo, el peronismo, nunca, a pesar de todo lo que carean a favor de la gente, han estado a favor de la gente. Están en defensa de mafias corruptas, fascistas, violentas como los sindicalistas. Ujú. Eso es lo que defendieron a sindigarcas, defendieron a gente que no quiere que los chicos tengan todas las días de clase que se merecen y le corresponde. O sea, el kirchnerismo el día miércoles, cuando rechazó la esencialidad de la educación, están incumpliendo el mandato de la Constitución que dice, el espíritu, que los diputados somos representantes del pueblo, no representantes de corporaciones y mucho menos corporaciones corruptas y feudales como ese sindicalismo argentino, en el caso particular de los docentes, ni hablar, y en particular en la provincia de Buenos Aires. José Luis, me queda unos minutitos, pero te hago la última y te agradezco, por supuesto, siempre el tiempo que nos brindas. Voy a hablarlo en términos de un paciente. ¿Cómo está el paciente hoy de un estado terminal que estaba en diciembre hasta hoy? Y estoy hablando, por supuesto, de la Argentina. ¿Cómo lo ves? Mira, te lo pongo en estos términos. En agosto del año pasado, la economía, cuando hablo de economía, hablo de la actividad económica, los sectores de actividad, el consumo, la inversión, los salarios reales, las jubilaciones reales. Ponele que estábamos en planta baja, planta baja. Argentina era ese ascensor que estaba en planta baja. Vino el derrumbe del último trimestre y el primer trimestre de este año, 6 meses de derrumbe, como consecuencia del desastre que hizo el kirchnerismo, no de la herencia, sino del desastre que hizo el kirchnerismo, porque cuando uno dice herencia, eso toca en algún lugar al nuevo gobierno. No, fue todo producto del kirchnerismo, provocó un desastre. Recordemos, te lo sintetizo en algo, la inflación mayorista del año de diciembre, anualizada, daba 17.000%. Hoy la inflación anualizada está en 60 y va a seguir bajando además. O sea, se evitó un enorme desastre, pero el desastre que no se pudo evitar porque fue causado por el kirchnerismo, nos derrumbó la economía a 6%, o sea, terminamos en el sexto subsuelo, mayo, junio. A partir de julio empezamos a recuperarnos, -5. Agosto, te diría, ha subido un pisito más, estamos en el subsuelo 4. O sea, estamos 4 pisos abajo de la planta baja, pero 2 pisos arriba del peor momento que fue mayo-junio. Entonces la economía empezó a recuperarse, se va a seguir recuperando, pero para llegar a la planta baja, o sea, para recuperar lo perdido, por lo menos vamos a tener que esperar de acá a fin de año. Así que todo se va a recuperar de acá en adelante respecto del periodo inmediato anterior. Ahora, aquel que quiera ver capciosamente, maliciosamente, el medio vaso vacío, bueno, va a poder decir que estamos todo el año en recesión porque todos los meses que faltan para el año, además de lo que ya transcurrieron, vamos a estar abajo el año pasado. Pero por el derrumbe que provocó el kirchnerismo de hacernos bajar de golpe de planta baja al sexto subsuelo. Ya estamos en el cuarto y recuperándonos. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer, muy buenas noches, una salud a ustedes, la producción y los oyentes. Gracias, muy amable. Era José Luis Espert, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro de La Libertad Avanza. Pasamos